Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial. El día de hoy vamos a seguir con la siguiente parte de la cabecita de la ingeniera y pues comentarle, en caso no te suscribes a mi canal, te invito a que te puedas suscribir. Asimismo, también me puedes seguir en mis redes sociales, en Instagram y TikTok me encuentras como Amigurumi Yaori. Y en este momento vamos a iniciar con la cabeza, en el cual vamos a realizar un anillo mágico de 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los 8 puntos bajos va a ser en el anillo mágico. Ahora vamos a continuar con la fila número 2. En la fila número 2 vamos a realizar 8 aumentos durante 8 veces hasta poder culminar con 16 puntos bajos. Ahí realizamos la unión y vamos a continuar con los aumentos. En la fila número 3 vamos a colocar lo que es un marcador. Pueden elegir un hilo de diferente color y vamos a realizar la fila número 3. En la fila número 3 vamos a iniciar con 2 aumentos. Ahí estamos con 2 aumentos. Y luego vamos a hacer 2 puntos bajos. Ahí tengo 1 y ahí tengo 2. Luego nuevamente vamos a hacer 2 aumentos. Ahí tengo un aumento y 2 puntos bajos. Continuamos con 2 puntos bajos y dos aumentos. Dos puntos bajos y acabamos con los aumentos. Y culminamos en esta fila con 2 puntos bajos. Los 2 aumentos y 2 puntos bajos se repite por 4 veces y se finaliza con 2 puntos bajos. En total en esta fila voy a contar con 24 puntos bajos. Ahora continúo con la siguiente fila, con la fila número 4, en el cual realizamos un punto bajo y luego continuamos con 2 aumentos. Ahí ya realicé un punto bajo y ahora estoy realizando los 2 aumentos. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y realizo 2 aumentos seguidos. Los 4 puntos bajos y 2 aumentos seguidos se va a repetir durante 3 veces. Ahí tengo una vez. Vamos por la segunda vez. Ahí tengo 1, 2, 3, 4. Ahí ya hice 4 puntos bajos. Ahora voy por los 2 aumentos seguidos. Nuevamente 1, 2, 3, 4 y realizo los 2 aumentos seguidos.
y luego culmino con lo que me queda con, hablamos 2 puntos bajos y 3. Culmino con 3 puntos bajos. Ahora vamos a continuar con la fila número 5 y en la fila número 5 voy a realizar 2 puntos bajos, 1, 2 y luego continúo con 2 aumentos seguidos. Ahí están los dos aumentos seguidos y luego vamos a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y procedo con los 2 aumentos. Quiere decir que los 6 puntos bajos y 2 aumentos se va a repetir por 3 veces. Ya realicé una vez, voy por la segunda vez. Acá hago 1, 2, 3, 4, 5, 6 y procedo con los 2 aumentos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y seguimos con los 2 aumentos nuevamente seguidos. Luego finalizo con los que me quedan, que hablamos de 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Continuamos con la fila número 6 y en la fila número 6 vamos a realizar 3 puntos bajos. Ahí tengo los 3 puntos bajos y realizamos 2 aumentos seguidos. 2 aumentos seguidos. Y luego voy a tejer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y luego procedo con 2 aumentos seguidos. Los 8 puntos bajos y 2 aumentos de igual forma se repite por 3 veces. Entonces he realizado una vez, voy por la segunda y la tercera. Entonces aquí voy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y procedo con los aumentos seguidos. Nuevamente vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y procedo con los 2 aumentos seguidos. Y luego culmino con lo que me queda. Con lo que me quedan, que hablamos de 1, 2, 3, 4, 5. Cruzamos nuevamente. Entonces en esta fila yo estoy finalizando con 48 puntos bajos. En la fila número 3 he finalizado con 24 puntos. En la fila número 4 con 32 puntos bajos. En la fila número 5 estoy finalizando con 40 puntos bajos y en la fila número 6 con 48 puntos bajos. Ahora continuamos con la fila número 7. En la fila número 7 voy a iniciar con 4 puntos bajos. Acá tengo 1, 2, 3, 4 y procedo con 2 aumentos. Ahí tengo 4 puntos bajos y procedo con 2 aumentos.
Y ahora vamos a tejer 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y procedo con 2 aumentos. Los 10 puntos bajos y 2 aumentos lo vamos a repetir durante 3 veces. Aquí he realizado una vez, vamos por la segunda vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y procedo con los 2 aumentos. Ahí tengo los 2 aumentos. Luego vamos por los 10 puntos bajos nuevamente. Ahí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y procedo con los 2 aumentos. Y luego estoy culminando con 6 puntos bajos. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. En total en esta fila estoy culminando con 56 puntos bajos que hablaríamos en la fila número 7. 2, 4, 6, 7. 3, 6, 7. Entonces, en esta fila vamos a tejer desde la fila número 8 hasta la fila número 24. Se va a tejer los 56 puntos bajos. Así que vamos a tejer toda esta fila y nos vemos en la fila número 24 con 56 puntos bajos. Ahora continuamos y le comento que hemos tejido hasta la fila número 24. Me encuentro yo actualmente en la fila número 24. Entonces ahora lo que vamos a realizar, vamos a colocar los ojitos de nuestra ingeniera, en el cual yo cuento con unos ojitos que son de seguridad número 10. Entonces estos ojitos lo vamos a colocar en la fila número 15 y 16. Entonces ustedes, si desean, pueden centrarla en la parte de aquí o en la parte de aquí o en la parte de aquí. Normalmente yo lo hago en esta parte de acá del frente, que es en la marcación al frente, para que no me pueda para que me pueda quedar bonito centrado. Entonces cuento 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Aquí estamos en la fila número 15 y una distancia vamos a hacer de 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y hacemos esa distancia. Entonces la distancia que vamos a realizar son de 10 puntos en la fila número 15 y 16. Ahora tomamos el ojito de seguridad y lo vamos a colocar. Pues, ¿qué quiere decir? Que lo hacemos más o menos en la dirección que quede en esta esquina y de igual forma en esta esquina. Con el ojito de seguridad lo ingresamos. Y luego ingresamos el otro ojito. Una vez que hemos ingresado, ahora vamos a colocar lo que es la seguridad aquí y colocamos la seguridad. Lo colocamos de esta forma, así.
y acá coloco la siguiente seguridad. Entonces, una vez que ya coloco lo que es la seguridad del ojito, si ustedes desean, pueden en este caso lo que es quemar el ojito, y no lo pueden realizar de la misma forma. Yo voy a quemar el ojito para que me quede bien. Entonces acá estamos colocando lo que es los ojitos y ahora solo voy a quemar las puntitas de aquí. Y luego yo los he quemado de esta forma para que al momento de poder ingresar lo que es la napa me pueda ingresar y se pueda acomodar mejor. Entonces una vez que ya hemos quemado, ahora solamente vamos a voltear, giramos el tejido y ahora vamos a seguir tejiendo la siguiente fila. Continuamos con la fila número 25 y en la fila número 25 vamos a hacer la siguiente secuencia en el cual vamos a realizar. Muy bien, ahora colocamos lo que es marcador en la parte de aquí. Una vez que colocamos marcador, vamos a iniciar la siguiente fila, que hablamos de la fila número 25, en el cual vamos a realizar 4 puntos bajos. Tejemos 1, 2, 3 y 4. Una vez que realizo los 4 puntos bajos, realizo lo que son las 2 disminuciones seguidas. Ahí tengo una disminución y ahora voy por la segunda disminución. Ahí tengo las 2 disminuciones. Luego realizo 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Una vez que realizo los 10 puntos bajos, voy a hacer 2 disminuciones. Entonces, acá realizo 2 disminuciones seguidas. 10 puntos bajos y 2 disminuciones lo vamos a realizar por 3 veces. Entonces, acá ya realicé una vez, ahora vamos por la segunda vez. Entonces, ahora vamos a realizar 10 puntos bajos nuevamente. Acá voy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Acá tengo los 10 puntos bajos y procedo con las 2 disminuciones que son seguidas. Nuevamente realizo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Continuamos con las 2 disminuciones seguidas. Ahí tengo las 2. Y luego voy a tejer lo que me queda. Que hablamos de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En esta fila número 25 me estoy quedando con 48 puntos bajos. Cruzamos nuevamente el marcador. Ahora voy por la fila número 26, en el cual voy a iniciar con 3 puntos bajos. Ahí tengo 1, 2 y 3. Una vez que realizo los 3 puntos bajos, voy a hacer 2 disminuciones. 1 y 2. Ahora continúo con 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 y 8. Y procedo con las dos disminuciones. Entonces, quiere decir que 8 puntos bajos y 2 disminuciones la voy a repetir de igual forma por 3 veces. He avanzado una vez, así que vamos por las siguientes dos que nos quedan. Acá nuevamente sigo con 8 puntos bajos. Ahí voy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y procedo con las dos disminuciones seguidas. Hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y procedo con las dos disminuciones. Hago 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Acá en esta fila estoy cerrando con 40 puntos bajos, que hablaríamos en este caso de la fila número 26. Ahora giramos nuevamente y vamos a hacer la fila número 27. En esta fila voy realizando, vamos a iniciar con un punto bajo y 2 puntos bajos. Luego procedo con 2 disminuciones nuevamente. Ahí tengo 1 y ahí tengo la segunda. Luego los siguientes voy a hacer 6 puntos bajos. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 puntos bajos. Ahora voy a realizar las dos disminuciones seguidas. Vamos a hacer la secuencia de 6 puntos bajos, 2 disminuciones. De igual forma se repite por 3 veces. Aquí avancé con una, voy por la siguiente y vamos avanzando. 1, 2, 3, 3, 4, 5 y 6. Una vez que realizo los 6 puntos bajos, voy a hacer disminuciones. Ahí tengo una disminución, ahora voy por la segunda disminución. Y luego termino con la siguiente, que hablamos de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, una vez que yo realizo los 6 puntos bajos, voy a hacer 2 disminuciones. 1 y 2. Y luego ya termino con lo que me queda, que hablamos de 1, 2, 3 y 4. En esta fila me estoy quedando con 32 puntos bajos. Así es como vamos avanzando. De esta forma. Luego, una vez que avanzamos con el tejido, vamos a hacer lo que es la parte de aquí del ojito con una aguja y un hilo color blanco. Entonces tomamos por la parte de aquí. Recuerden que vamos a tejer de la parte ahí arriba, vamos a ir cerrando y le vamos a ir dando forma a los ojitos. Entonces tomamos por aquí, por en medio, y vamos a ir sacando, retiramos y luego esta punta de aquí nuevamente lo pasamos con la aguja,
Luego tomamos la siguiente punta y lo hacemos en la parte de aquí. Aquí vamos a pasar así, de esta forma lo vamos a pasar, y una vez que ya lo pasamos hacemos un nudo en la parte de aquí, estos dos hilos. Y ya tenemos lo que es el color blanquito en ambos lados. Ahora vamos a hacer lo que es las pestañas. Entonces yo estoy utilizando un hilo de costura, así. Entonces ustedes pueden utilizar el hilo de costura, sino también puede ser el hilo de algodón. No hay ningún problema. Entonces solamente en color negro. Y lo que vamos a realizar es la cejita. Ingresamos por la parte de aquí, pegadito nada más. No vamos a hacerlo con colita para la parte de adelante. Y vamos a dejar uno, y en el siguiente vamos a tomar así, de esta forma. Entonces así vamos a realizar las colitas que hablaríamos de nuestra muñequita. Luego pasamos así y luego tratamos de poder amarrar. Así más o menos nos queda, y acá solamente amarramos. Así amarramos de esta manera. En el caso lo realicen con este hilo de costura, pueden quemar las puntitas, si no solamente los cortamos. Y acá tengo lo que son la pestañita de ambos lados. Aquí tengo una y acá tengo la otra. En el caso de las cejas, les voy a colocar en la fila número 19. Aquí he colocado una cejita y pues vamos a dejar un espacio de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y estaremos colocando aquí. Entonces se coloca de esta manera, así, y tomamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí, así. Y lo hacemos doble, lo hacemos dos pasadas, en el cual tomamos una colita. La colita lo hacemos de esa forma y así. Pasamos por dentro y ahí tenemos lo que es la cejita con su colita, y simplemente por dentro hacemos un nudo y aseguramos. Si en caso ustedes lo están haciendo con hilo de algodón, solamente amarran y cortan, y si lo están haciendo con hilo de costura, pueden quemar lo que es las puntitas, si es que desean. Si no, no hay problema. Cuando les comento que tenemos que quemar las puntitas, me refiero a estas puntitas. Acá los he quemado para que me quede de esta forma. Y aquí vamos ya dando forma a lo que es a la cara de nuestra ingeniera. Así vamos realizando. Así nos está quedando las cejitas. Ahora vamos a dar forma a lo que es la nariz, en el cual vamos a colocar en la fila número 13. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13.
Entonces por aquí vamos a ingresar con el hilo del mismo color de la piel y vamos a hacer lo que es su nariz, en el cual vamos a dejar 1, 2, 3. A ver, 1, 2, 3. Aquí vamos a dejar 3 puntitos de distancia y aquí vamos a contar 4 puntos de la nariz. 1, 2, 3 y 4. Entonces de aquí para acá me quedan 3 y de aquí para acá me quedan 3 puntos. Entonces aquí vamos a hacer los 4 puntitos en el caso de la naricita. Así vamos a ir realizando. Ahí vamos, ahí vamos 2 vueltas. Ahí vamos por la tercera. Vamos por la tercera vueltita. Y aquí vamos por la cuarta. Y luego vamos a ingresarlo así hasta completar toda la naricita. Y una vez que ya completamos, simplemente ingresamos por la parte de abajo y pasamos así. Ahora hacemos un nudo por dentro. Y una vez que ya hacemos un nudo, simplemente cortamos. Vamos dando la forma y así va nuestra muñequita. Una vez que realizamos todos esos detalles, ahora vamos a ir ingresando lo que es relleno, porque recuerden que ya estamos cerrando lo que es la cabecita. Entonces vamos a ir ingresando lo que es el relleno. Para seguir tejiendo, continuamos con la fila número 28 y en la fila número 28 vamos a tejer lo que es un punto bajo. Ahí estoy tejiendo y ahora procedo con 2 disminuciones. Acá tengo una y acá tengo 2. Y ahora voy a tejer solamente 4 puntos. Ahí tengo 1, 2, 3, 4 y procedo con una disminución. 1, 2 y 1, 2, 3,
4 y procedo con las dos disminuciones seguidas. Ahí tengo una y ahí tengo 2. Recuerden que 4 puntos bajos y 2 disminuciones lo voy a repetir por 3 veces. Acá ya hice 2 veces, ahora voy a continuar con una vez más y vamos a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y procedo con 2 disminuciones. Y ahora voy a terminar con lo que me quedan, que hablamos de 3 puntos bajos. 1, 1, 2 y 3. En total en esta fila yo estoy culminando con 24 puntos bajos. Ahora vamos por la siguiente fila, que hablamos de la fila número 29. En esta fila cruzamos el marcador y vamos a iniciar con 2 disminuciones. Ahí tengo una y ahí tengo 2. Ahora voy a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. Continúo nuevamente con 2 disminuciones, 1, 2. Ahora vienen 2 puntos bajos, 1, 2 y procedo con 2 disminuciones, 1, 2. Seguimos nuevamente con 2 puntos bajos, 1, 2 y procedo con las 2 disminuciones, 1, 2. Y culmino con 2 puntos bajos para cerrar la vuelta. Ahí tengo 1, ahí tengo 1 y ahí tengo 2. En total en esta fila me estoy quedando con 16 puntos bajos. Y ahora, entonces, lo que vamos a realizar es, en caso de quieren ingresar más relleno, lo pueden ingresar y si no, continuamos. Continuamos con la fila número 30 y en la fila número 30 vamos a hacer 8 disminuciones. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y luego cortamos el hilo, retiramos así y retiramos lo que es el marcador. Ahora solamente vamos a juntar todos los puntitos que me quedan de esta manera.
y así. Una vez que lo realizamos de esta forma, solamente escondemos lo que es el hilo y por último cortamos. Así como me va quedando. Ahora vamos a colocar lo que es la orejita y vamos a colocar en la fila número 12, que hablamos 2, 4, 6, 8, 10, 12. En esta fila vamos a colocarlo y vamos a tomar 3 filas, 13, 14, 15. Estas 3 filas las vamos a tomar con una distancia de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces más o menos esa es la distancia que vamos a tener del ojo desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y recuerden que desde la fila número 2, eso es lo que hemos ingresado en esta orejita, tejiendo de acá para arriba. Hemos ingresado de aquí, hemos ingresado al crochet y hemos tejido así. Ahora la otra orejita la vamos a tejer así. Para tejer la orejita, esta orejita, vamos a tejerlo así. Pero cuando nos toque esta orejita vamos a tomar desde aquí para arriba. Entonces esta oreja siempre se ingresa el crochet de la cabeza abajo. Llevamos 3 filas y ahora lo realizamos de esta manera. Ahora vamos a empezar tejiendo lo que es un punto bajo, un punto medio y 2 puntos altos. Ahí tengo 1 y 2. Ahora hago nuevamente un medio punto, acá va el medio punto, el punto bajo y luego una cadena. Cortamos y así es como nos queda la orejita. Ahora vamos a ingresar lo que es el hilo, lo vamos a esconder. Y lo escondemos. Y así es como tengo las orejitas con la cabecita de nuestra ingeniera.